Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie. El Andén. Luchadora, creativa y víctima, quizás esos adjetivos describen perfecto a Jacqueline Castillo Peña, una enfermera de aquí de Bogotá que se volvió activista sin ella pensarlo, como otro grupo de mujeres después del asesinato, en su caso, de su hermano, a manos del ejército, en uno de los casos más escabrosos dentro de los falsos positivos. Jacqueline, bienvenida a El Andén, gracias por subirse en El Andén de Blue Radio. ¿Cómo van sus cosas? Bueno, buenos días, muchas gracias para todos los oyentes. Contarles un poco triste, hoy está cumpliendo mi hermano 13 años de que fue asesinado por algunos miembros del ejército y reportado como guerrillero dado de baja en combate. Ah, no me diga, hoy justamente se están cumpliendo esos 12, 13 años, me dice. Exactamente. 13 años, 13 años se está cumpliendo, exactamente 13 años. 13 años del momento en que lo encontraron ustedes, el momento en que se define que fue asesinado a manos del ejército, la fecha, esa fecha lamentable, ¿ustedes cómo la tienen reseñada? Es la fecha exacta, está dada por el dictamen de medicina legal, donde Sí. dice que fue asesinado el 12 de agosto del año 2008. Él desapareció el 10 de agosto del mismo año aquí en Bogotá. Ah, bueno, Y 2008 serían de 12 la años, noticia ¿no? que 12 años serían, si es 2008. 12, ok. Sí, 12 años, sí, 12 años aquí lo anotamos para tenerlo presente, 2008, que también yo tenía esa fecha del momento del auge, lamentablemente, de los falsos positivos. Doña Naki, le preguntaban que durante esta semana en el país hemos estado activamente hablando de un tema, ya más allá del coronavirus o además del coronavirus, que es el caso del expresidente Uribe, la detención preventiva ordenada por la Corte Suprema de Justicia desde el 3 de agosto. Usted en particular, que fue víctima en ese momento del gobierno del expresidente Uribe en las épocas de la seguridad democrática, ¿qué sintió con la noticia? ¿Cómo recibió esta noticia usted y quienes hacen parte de la asociación de Mafapo, las madres de los falsos positivos, de los familiares de los falsos positivos? Para nosotros es una luz de esperanza. Creemos que es una puerta que se abre a nuestro camino y como de alguna manera sentir ya nuestra carga un poco más liviana. Hubiésemos anhelado estar ahí en la corte y haber podido aplaudir a estos magistrados que tomaron esta decisión, darles a conocer al país entero y a todo el mundo, de gente que nos acompaña desde otros países, poder decirles esa gran satisfacción que se siente en este momento con una persona que era como inalcanzable, poder demostrar que la justicia sí la hay y la justicia es para todo el que comete cualquier error. Como dice el dicho, el que la hace, la paga. Sí, esa frase que ha pronunciado tanto el presidente Duque dentro de su gobierno, pero esa satisfacción que digamos es el sentimiento que usted me expresa, sienten por esta decisión, es específicamente ¿por qué? Porque ustedes tienen la evidencia suficiente para considerar que el expresidente Uribe pudo ser o es el responsable de estos falsos positivos cometidos contra sus familiares y en particular, en general, de los falsos positivos cometidos en esa era? Totalmente estamos seguras. Esto sucedió bajo su mandato y él hizo esa publicación cuando ofreció a los militares estos beneficios, como eran ascensos, medallas, vacaciones, dinero, de acuerdo a los resultados que dieran, y fue bajo su mandato. Y así lo han corroborado los militares que han dado su versión en la Justicia Especial para la Paz, donde ellos dicen que ellos eran calificados de acuerdo a las bajas, sus ascensos era de acuerdo a las bajas y lo más importante eran las bajas. Muchas personas justamente están planteando esa posibilidad en columnas, en comentarios que se han dado, que este proceso contra el expresidente Uribe pues tiene que ver básicamente con un caso que es el de la presunta manipulación de testigos, pero hay otros, las chuzadas, la ayidis política y bueno, el caso de ustedes específicamente el de los falsos positivos que ocurrieron en su gobierno y por los que eventualmente tendría que responder. Pero usted cree que eso que usted menciona, los beneficios, las vacaciones, los incentivos a los militares
militares para que aumentaran las bajas durante los combates, durante esa época, durante la era del gobierno Uribe, sobre todo en el segundo periodo, lo llevan a responsabilizarlo a él como persona directamente de esos falsos positivos, del asesinato, para ponerlo en nombre propio de su hermano, de Jaime? Claro que sí, totalmente, porque las versiones de los militares así lo han corroborado, que había presión por bajas y él exigía resultados. Y pero exigir resultados implica llevar a cometer actos ilegales como directamente es, como evidentemente es el del asesinato de los jóvenes mostrados como muertos en combate, como guerrilleros. Claro, porque de todas maneras bajo esta presión los militares y sobre todo los altos mandos empezaron a sentir su preocupación si no daban resultados y de pronto eran destituidos o esto es dicho por militares, usted no me sirve, los pasaban a otras brigadas, hacían cambios de sitios y obviamente para ellos era muy gratificante los beneficios que habían ofrecido. Entonces se ocurre esta práctica bajo esta política de Estado de empezar a reclutar gente civil de bajos recursos, como lo dijo Mario Montoya en la versión que dio la JEP, estratos 1 y 2, que eran unos pobres, maleducados, ignorantes, que para ellos sí eran importantes poderlos reportar como bajas en combate. Esa pregunta que usted tiene estampada en su camiseta de quién dio la orden, y ahí está la fotografía, usted lo estaba mencionando, del general Montoya, pero también del general Nicasio Martínez, por ejemplo, que fue comandante del ejército hasta diciembre del año pasado. Ustedes la llevan hasta lo más alto del organigrama estatal, que es el expresidente Uribe. ¿Ustedes creen que esa respuesta de quién dio la orden también le cabe al expresidente Uribe? Claro que sí, totalmente sí, porque pues volvemos a recordar que fue bajo su mandato. Él era el presidente del país en este momento. Igual Juan Manuel Santos era el ministro de Justicia. De defensa. Y yo pienso que, de defensa, Sí. perdón, consideramos que ellos tenían que estar enterados de todos los reportes que estaba dando el ejército y todo lo que estaba pasando. Es algo que yo se lo expresé a él en una reunión cuando él nos recibió en el 2010 en Casa de Nariño, donde le decíamos que era muy lógico que tantas inconsistencias que los militares presentaban cuando hacían las audiencias con la justicia penal militar, nadie se diera cuenta cómo era el tema de los camuflados que no tenían los huecos de los tiros, las botas al revés, varios detalles que los hicimos ver ahí en ese momento en la reunión, incluso la justicia penal militar, medicina legal, el CTI, que es el que hace el levantamiento, cómo ellos no se daban cuenta de que algo raro estaba pasando y podían denunciarlo. O sea, esto aquí finalmente nos dice que no solamente actúa el ejército, sino hay más personas involucradas. ¿Y qué esperan ustedes? Para devolverme un poco al inicio, ustedes planteaban, o usted me plantea en lo particular, que siente algo de satisfacción por lo que ocurre en estos momentos con el expresidente Uribe en detención preventiva, pero ¿usted cree que lo más sano para el país en estos momentos es tenerlo detenido, o qué creería que debería ser lo mejor en el caso del expresidente? Porque algunos hablan de, por ejemplo, llevarlo a la Jurisdicción Especial de Paz, donde hay por ejemplo, un caso específico sobre falsos positivos. ¿Esa vía usted la considera viable? ¿Sería la indicada para eventualmente responder por estos casos de sus familiares? Si él realmente quisiera acogerse a esta justicia especial para la paz, bienvenido. Nosotros lo que queremos realmente es saber la verdad y saber quién dio la orden de cometer estos crímenes. Sí, esa es la gran pregunta. Doña Jacqueline, hablemos un poco de su vida en estos años. Me contaba lo de los 12 años, si es 2008, estaríamos hablando entonces de 12 años desde que se reportó muerto, lamentablemente, su hermano Jaime. ¿Qué ha pasado durante estos años en usted, en su familia? ¿Cuál ha sido esa búsqueda de justicia y de verdad para establecer qué fue lo que pasó realmente hace 12 años? Durante estos 12 años mi vida cambió totalmente.
dio un vuelco de 380 grados que en este momento, además de trabajar en el sector de la salud, que estamos aforadas de la situación, estoy aforada de todo lo que ha pasado con estos crímenes que se cometieron en Colombia, de ver cómo pasan años y años y años y reina la impunidad todavía, de tener que sacar mis hijos del país por temas de amenazas, saber que también yo estoy en riesgo, que ya hay mamitas que tienen medidas de seguridad, pero que aún a pesar de todo esto seguimos aquí al frente porque queremos llegar a esa verdad plena, queremos saber qué fue lo que pasó y quién dio la orden de cometer todos estos crímenes. Doña Jacqueline, ¿qué fue lo que le pasó a su hermano? ¿Cómo se lo llevaron? ¿Cómo lo engañaron? Quienes decían ser seguramente empleadores para que después apareciera en otro lugar del país mostrado como un guerrillero muerto en combate. Jaime, desafortunadamente nosotros veníamos de familia muy humilde, 7 hermanos, que mis padres llegaron aquí a Bogotá en busca de mejores horizontes, pero pues obviamente hace 50 años que ellos llegaron aquí o más, la vida era muy difícil. Sí. De los 7 hermanos yo fui la única bajo mis propios medios que pude estudiar y salir adelante. Él no tenía estudio, él no tenía un trabajo estable, gracias a Dios mi papá y mi mamá ya no vivían. Él no tuvo hijos, mantenía como muy deambulando entre los hermanos, en casa de los hermanos, pero permanecía mucho en el sector de Álamos. Él permanecía ahí en el sector de Cafán de la Floresta, ahí en ese semáforo limpiaba los vidrios de los carros, vendía dulces ahí, y de ahí desapareció con Johnny Dubián Soto Muñoz, un joven de 21 años, que hacía 5 meses había terminado de prestar servicio y también fue reportado como guerrillero dado de baja en combate. Pero ¿cómo es ese contacto? ¿Qué le dicen a él? ¿Ustedes qué pudieron establecer? ¿Cómo se lo llevan hacia otro lugar del país? Él alcanzó a contarle a otro de mis hermanos que le habían ofrecido ir a trabajar a una finca, a recoger café. Sí. Pero nunca nos dijo me voy o esto, sino de repente desapareció. Solo que por sugerencia de la investigadora del CTI, quien me dijo que buscara entre los que habían encontrado en Ocaña, porque cuando él desapareció fue cuando estalló lo de Suacha, Sí, me acuerdo. y de esa manera fue que pude encontrarlo. Usted se va, hace esa búsqueda, va hasta norte de Santander y ahí es donde y lo identifica. ¿Y qué habían dicho las autoridades? ¿Le decían a usted es que ese es un guerrillero muerto en combate o cómo era esa relación con el ejército en ese momento? No, en medicina legal aquí en Bogotá Aquí en Bogotá. estaba el listado de las personas que habían sido encontradas allá y dadas como guerrilleros dados de baja en combate. Ellos les ponen edades aproximadas, no están identificados de ninguna manera, sino pues con un número. Pero cuando me mostraron las fotos del levantamiento pude saber que Jaime también formaba parte de esos casos que en ese momento se hablaban de casos aislados en Soacha. Ahí nos dimos cuenta que no había sido solo Soacha, sino que también había sido en Bogotá y que había sucedido en todo Colombia. Que tomaban a jóvenes humildes para llevarlos, pensando que quizá nadie respondería por ellos para llevarlos a presentarlos como combatientes, ¿no? Esa era como la estrategia. Así es. Doña Jacqueline, ¿qué ha pasado en este tiempo? Bueno, usted ya me contó qué pasó con usted durante este tiempo, pero ¿qué ha pasado en la justicia? ¿Ustedes qué están esperando que ocurra específicamente en la justicia colombiana con el caso de Jaime, pero también de los otros casos de falsos positivos? Pues realmente nosotros en la justicia ordinaria no fueron muchos los avances. Hubo algunas condenas, pero pues todos se acogieron a la Justicia Especial para la Paz. En este momento están en libertad y ante la Justicia Especial para la Paz lo que anhelamos es saber la verdad. ¿Y usted confía en esa justicia, teniendo que estos militares quedaron libres por acogerse a esa justicia? ¿Usted cree que por esa vía se pueda llegar a la verdad? Nos hemos dado cuenta que no ha habido verdad plena porque ellos han estado ahí con unos documentos en mano donde sabemos que ellos están condicionados a decir lo que pueden decir, cómo lo deben decir, hasta dónde lo deben decir
y dicho por ellos mismos que hay que contar la verdad, pero hay que saber contarla. Bueno, esa es una expresión bastante fuerte porque lleva a que saber contar la verdad de pronto termine tapando el famoso tapen con, digamos, los altos mandos, quizá en algún caso, o quizá el poder civil que había detrás de estos casos. Doña Jacqueline, para irnos despidiendo, quisiera preguntarle cómo va su vida hoy atendiendo la pandemia. Usted es enfermera, ¿le ha tocado enfrentarse a los pacientes de coronavirus? Sí, totalmente. Yo trabajo con el laboratorio y de hecho fue sorprendente que tuve que enfrentarme a tomarles muestras a los militares. Ah, no me Fue digas, algo ¿sí? que yo dije, Dios mío, esto no puede ser cierto cuando yo salgo y en la sala encuentro una cantidad de militares. Y yo decía, oh, por Dios, ahora la héroe soy yo, porque yo sí les voy a salvar su vida. Bueno, pero pues igual, con todo mi amor, con todo mi respeto, los atendí como igual a cualquier otra persona, porque son seres humanos, que fue lo que ellos no tuvieron en cuenta. Eran seres humanos estas personas, que el hecho de haber sido pobres, desplazados. Sí, doña Jacqueline, ¿y por qué estaban estos militares allí? ¿Qué supo usted? ¿Por qué terminaron llegando a donde usted trabaja y por qué termina tomándoles la prueba del coronavirus? Pues ellos estaban reintegrando de vacaciones y el ejército les exigía la prueba de COVID para poder reintegrarse. Igual es mi tarea y es mi profesión atenderlos como a cualquier ser humano. Obviamente no hice ningún comentario ni ningún gesto, los atendí como cualquier ser humano merece ser atendido y como hubiese anhelado que ellos hubieran respetado la vida de nuestros familiares. Ninguno, ni sus jefes, ni los militares que estaban allá supieron que usted había sido víctima justamente de las fuerzas militares en ese momento. Muy chistosamente, el primero que atendí me dijo que era de la Fuerza Aérea. Le dije, bueno, a usted le va a ir bien porque a los otros no les va a ir bien. Pero fue, pues, obviamente, en broma. Yo a él le conté, alcancé a contarle, todo el respeto. ¿Y qué le respondió él? ¿Qué le respondió al que usted sí le contó? Me pidió perdón. ¿Ah, sí? Me dijo, pido perdón en nombre de mis compañeros y del ejército. Bueno, fuerte, muy fuerte eso, doña Jacqueline. Óigame, ustedes han escribieron la semana pasada en la cuenta de Twitter de Mafapo, de las madres de familiares de falsos positivos, una frase muy diciente que dice, pues si lo detienen preventivamente no es por andar precisamente recogiendo café, en alusión justamente al expresidente Uribe, pero también justamente a lo que él dijo en algún momento. ¿Por qué esa expresión? ¿Por qué esa expresión relacionada con la captura, con la detención del expresidente Uribe? Claro, porque cuando él se enteró pues no se enteró, pues cuando fue el boom de lo de los muchachos de Soacha, él dijo que pues no había sido por estar recogiendo café, fue la expresión que él mismo dio. Y fue de la manera como le contestamos ahora que él fue detenido. Pues, doña Jacqueline, esperando a ver qué pasa ahora en la Jurisdicción Especial de Paz con el caso de ustedes, con los falsos positivos, con los familiares que todavía esperan justicia y sobre todo verdad de parte de las fuerzas militares y quizá de los poderes civiles que estaban encima o detrás de ellas, como ustedes dicen, dando las órdenes. Doña Jacqueline, muchas gracias por subirse al andén, por estar esta noche en el andén de Blue Radio. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, pues a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Aquí termina el andén en esta edición de hoy. Nos encontramos en 8 días, en la próxima semana, con un nuevo tema y con un nuevo personaje, para que no atropellen la opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. El andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.